Desde los albores de la humanidad, una compañera silenciosa ha vigilado nuestros sueños, ha iluminado nuestras noches y ha dictado el ritmo de las mareas. La luna. Es la más cercana de todas las esferas celestes, un orbe plateado que ha sido musa de poetas, brújula de marineros y objeto de infinitas leyendas. La hemos mirado durante incontables milenios, rastreando sus fases, maravillándonos con sus montañas y sus vastos mares oscuros. La reconocemos. Es familiar. Es una constante en el siempre cambiante lienzo del cielo. Y sin embargo, a pesar de su cercanía, a pesar de que la hemos pisado, fotografiado y estudiado con una intensidad sin igual, la luna siempre ha guardado un secreto. Un rostro oculto. Un hemisferio que jamás nos ha mostrado. Desde hace siglos, incluso milenios, la sabiduría popular ha susurrado sobre el lado oscuro de la luna. La imagen que evoca es poderosa. Una mitad perpetuamente envuelta en las sombras, un lugar helado y desolado, nunca alcanzado por la luz del sol. Un velo de misterio impenetrable. Esta fascinante idea ha encendido nuestra imaginación, ha inspirado la música de leyenda, ha poblado la literatura de monstruos y alienígenas, y ha alimentado la intriga sobre lo que podría ocultarse en esa cara desconocida, ese reino inexplorado, perpetuamente apartado de nuestra vista. El lado oscuro se ha convertido en una metáfora de lo ignoto, de aquello que está más allá de nuestro alcance y de nuestra comprensión. Pero en la ciencia, las metáforas a menudo ocultan verdades mucho más extrañas y fascinantes, y la verdad sobre el lado oscuro de la luna es una de ellas. Porque, y aquí reside la primera gran revelación de nuestro viaje, el lado oscuro de la luna no existe. O al menos, no en el sentido popular. La luna no tiene un lado que esté perpetuamente en la oscuridad. Al igual que la Tierra, y cualquier otro cuerpo celeste que orbita alrededor de una estrella, la luna gira sobre su propio eje. Y a medida que gira, la luz del sol ilumina cada una de sus caras por igual. Hay una noche lunar y un día lunar en ambos hemisferios. El lado que nos mira está a veces iluminado por el sol, luna llena, y a veces en la oscuridad, luna nueva. Y el lado que nunca vemos, el que nos da la espalda, también está a veces iluminado por el sol y a veces en la oscuridad. Lo que la luna realmente tiene, en cambio, es un lado lejano. Un hemisferio que está siempre volteado lejos de la Tierra, un lado que nos ha mantenido en la oscuridad, no por falta de luz solar, sino por una peculiaridad gravitacional, una danza cósmica que lo ha mantenido eternamente oculto a nuestros ojos. Este lado lejano es, en esencia, el secreto mejor guardado de nuestro vecino celestial. Es un mundo propio. Un hemisferio tan diferente al que conocemos que casi parece pertenecer a otro cuerpo celeste. Un lugar de cráteres incontables, de montañas majestuosas que se elevan desde planicies que nunca han sentido la huella humana, y de un silencio de radio tan absoluto que lo convierte en un santuario para escuchar los susurros más antiguos del universo. Pero, ¿por qué ha permanecido oculto? ¿Qué extrañas fuerzas han conspirado para que, durante toda la existencia de la humanidad, la luna nos haya mostrado siempre el mismo rostro? Antes de adentrarnos en las vastas planicies, cráteres y los misterios geológicos de este hemisferio oculto, queremos hacer una pequeña pausa para conectar con nuestra tripulación. Nos encantaría saber desde qué ciudad o país nos acompañas en este viaje hacia el lado lejano de la luna. Y si disfrutas de estas exploraciones profundas, considera suscribirte para no perderte ninguna de nuestras futuras expediciones. Tu apoyo es la fuerza que impulsa nuestra nave imaginaria. Ahora, con nuestra tripulación lista para el descubrimiento, es momento de continuar. En este documental sonoro, no solo desvelaremos la verdad detrás del mito del lado oscuro, sino que emprenderemos un viaje inmersivo al verdadero lado lejano de la luna. Exploraremos su geografía única, comprenderemos las fuerzas que lo han moldeado de manera tan diferente a su gemelo, y descubriremos los fascinantes secretos que las sondas robóticas y las misiones tripuladas han comenzado a revelar. Este es un viaje a lo que realmente se oculta,
no en la oscuridad, sino en el misterio silente del rostro que la luna ha elegido nunca mostrarnos. La pregunta que dejamos suspendida en el aire es tan simple como profunda. ¿Por qué la luna nos oculta la mitad de su ser? Este fenómeno, el hecho de que un hemisferio entero de nuestro vecino más cercano haya permanecido invisible para cada ser humano que ha vivido y muerto en este planeta, no es una coincidencia, no es un capricho del azar. Es el resultado final de una danza gravitacional extraordinariamente precisa. Una coreografía cósmica que se ha desarrollado a lo largo de miles de millones of años, uniendo a la Tierra y a la Luna en un abrazo gravitacional del que no hay escapatoria. Para entender el secreto del lado lejano, primero debemos entender los pasos de esta danza. Una de las ideas más comunes, y lógicamente intuitivas, es que vemos siempre la misma cara de la Luna porque la Luna no gira sobre su propio eje. Parece tener sentido. Si no girara, siempre nos estaría mostrando el mismo lado. Sin embargo, esta idea, aunque popular, es incorrecta. La Luna, de hecho, sí gira sobre su propio eje. Podemos visualizar esto con un simple ejercicio mental. Imagina que te encuentras en el centro de una gran plaza, y tú eres la Tierra. Un amigo, que es la Luna, comienza a caminar en un gran círculo a tu alrededor. Si tu amigo caminara sin girar su propio cuerpo, manteniendo su cara apuntando siempre hacia el norte, por ejemplo, tú, desde el centro, verías primero su cara, luego su perfil derecho, luego su espalda, y finalmente su perfil izquierdo antes de que volviera a estar frente a ti. Para que tu amigo te muestre constantemente su rostro mientras completa una vuelta a tu alrededor, debe, inevitablemente, girar lentamente sobre sí mismo una vez. Debe completar una rotación de 360 grados por cada órbita. Esto es exactamente lo que hace la Luna. Gira sobre su propio eje, completando una rotación en aproximadamente 27.3 días. Y en una coincidencia que no es tal, tarda exactamente el mismo tiempo, 27.3 días, en completar una órbita alrededor de la Tierra. Su rotación está perfectamente sincronizada con su traslación. Este fenómeno tiene un nombre: acoplamiento de marea o rotación síncrona. Es la cerradura y la llave de todo el misterio. La verdadera pregunta, entonces, no es por qué la Luna nos muestra siempre la misma cara, sino qué fuerza universalmente poderosa la obligó a entrar en esta danza tan perfectamente sincronizada. La respuesta es la gravedad, actuando como un freno durante eones. Para entender este proceso, debemos viajar en el tiempo, a la infancia del Sistema Solar, hace más de 4.000 millones de años. La Luna acababa de formarse, probablemente a partir de los escombros de una colisión titánica entre una Tierra primitiva y un protoplaneta del tamaño de Marte. En esa época la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra, quizás 10 veces más cerca de lo que está hoy, apareciendo en el cielo como un orbe gigantesco y amenazador. Y lo más importante, giraba sobre su eje mucho más rápido. Su día podría haber durado solo unas pocas horas. La Tierra, con su inmensa masa, ejercía una fuerza de gravedad colosal sobre su joven y cercano satélite. Y esta fuerza no era uniforme. La gravedad tiraba con más fuerza del lado de la Luna, que estaba más cerca de la Tierra, que del lado que estaba más lejos. Como la Luna joven todavía estaba parcialmente fundida y era maleable, esta diferencia en la atracción gravitacional la deformó. Dejó de ser una esfera perfecta para convertirse en una forma ligeramente elipsoidal, como un balón de rugby muy sutil, con 2 abultamientos de marea. Un abultamiento en el lado que miraba a la Tierra y otro, por reacción, en el lado opuesto. Y aquí es donde comienza el frenado. La Luna, en su rápida rotación, intentaba arrastrar estos abultamientos consigo, pero la gravedad de la Tierra tiraba implacablemente del abultamiento más cercano, tratando de mantenerlo alineado directamente con ella. Este tirón gravitacional actuaba como un freno constante. Imagina intentar hacer girar un huevo crudo. El líquido en su interior se resiste al movimiento, creando una fricción interna que frena el giro. La atracción de la Tierra sobre el abultamiento de la Luna fue un efecto similar, una fricción gravitacional externa que durante millones y millones de años robó implacablemente la energía de rotación de la Luna. La rotación de la Luna se fue ralentizando,
de forma lenta pero inexorable. Sus días se hicieron cada vez más largos. De horas pasaron a días terrestres, luego a semanas. Este proceso de frenado continuó hasta que la Luna alcanzó el punto de menor energía, el estado más estable posible, el momento en que su velocidad de rotación se redujo tanto que igualó a su velocidad de órbita. En ese instante, el abultamiento de marea quedó permanentemente bloqueado en su lugar, siempre apuntando hacia la Tierra. La fuerza de frenado cesó, y la danza quedó sincronizada para la eternidad. Es importante notar que esta es una calle de dos sentidos. La gravedad de la Luna también crea abultamientos de marea en la Tierra, que vemos principalmente como las mareas de nuestros océanos. La fricción de estas mareas arrastrándose por el lecho marino también está, muy lentamente, frenando la rotación de nuestro propio planeta, haciendo que nuestros días sean un poco más largos con cada siglo que pasa. A medida que la Tierra se ralentiza, transfiere energía a la Luna, lo que hace que ésta se aleje de nosotros a un ritmo de unos 3,8 centímetros por año. El rostro familiar de la Luna, por tanto, no es un accidente. Es el resultado inevitable de la física gravitacional. Es el destino de cualquier luna grande que orbita cerca de su planeta anfitrión. Es una danza que termina en un abrazo eterno, una sincronización que ha convertido a un hemisferio en el rostro más conocido de nuestros cielos, y al otro, en el secreto mejor guardado del sistema solar, un misterio que perduraría hasta que la humanidad finalmente construyó las naves para ir a verlo por sí misma. Durante miles de años, el lado lejano de la Luna fue un lienzo en blanco, un reino reservado únicamente para la especulación y el mito. Era el mapa de un país desconocido, y la humanidad no poseía la tecnología para emprender el viaje. Pero a mediados del siglo XX, en el contexto de una intensa rivalidad ideológica y tecnológica entre dos superpotencias, este hemisferio oculto se convirtió en algo más que un misterio científico. Se transformó en un premio. La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética no era solo una competencia para lanzar satélites o poner a un hombre en órbita. Era una carrera por alcanzar los grandes primeros hitos, y ser la primera nación en desvelar el rostro oculto de la Luna era un objetivo de un prestigio incalculable. La Unión Soviética, tras haber sorprendido al mundo con el lanzamiento del Sputnik en 1957, estaba decidida a ser la primera en conseguirlo. La misión que se diseñó para esta tarea fue audaz y de una ingeniosidad extraordinaria para su época. El 4 de octubre de 1959, exactamente 2 años después del histórico vuelo del Sputnik, un cohete despegó del cosmódromo de Baikonur llevando consigo una pequeña sonda automática llamada Luna 3. La nave en sí era un modesto cilindro de metal, de poco más de 1 metro de largo, cubierto de paneles solares para darle energía y persianas que se abrían y cerraban para controlar su temperatura interna. No era una nave grande ni especialmente potente, pero era increíblemente inteligente. La misión se enfrentaba a desafíos monumentales. No existían los sistemas de navegación por GPS ni los ordenadores de a bordo avanzados. La trayectoria de la sonda tenía que ser calculada con una precisión casi perfecta desde el momento del lanzamiento. Y el reto más grande de todos era de una complejidad asombrosa. ¿Cómo se puede tomar una fotografía de un objeto que nadie puede ver, revelar esa película en el vacío hostil del espacio, y luego transmitir esa imagen a través de cientos de miles de kilómetros de vuelta a la Tierra? Todo ello de forma completamente automática. La trayectoria de Luna 3 fue una obra maestra de la mecánica celeste. En lugar de entrar en una órbita lunar simple, la sonda fue colocada en una larga trayectoria de retorno libre en forma de 8. Este camino la haría pasar por encima del polo sur de la Tierra, balancearse alrededor del lado lejano de la Luna, y luego usar la propia gravedad lunar como una onda para ser impulsada de vuelta en dirección a la Tierra. El 7 de octubre de 1959, tras 3 días de viaje, Luna 3 llegó a su destino. Mientras se deslizaba por detrás del borde de la Luna, desapareció del contacto por radio con el control de la misión, sumergiéndose en el mismo silencio que los astronautas del Apolo experimentarían una década después. En ese momento, sus sistemas automáticos cobraron vida. Utilizando unos sensores de fotocélulas que se orientaban con la luz del Sol y el disco iluminado de la Luna, la sonda se estabilizó.
La cubierta de la cámara se abrió, y por primera vez, una lente creada por el hombre apuntó directamente hacia el hemisferio desconocido. Durante 40 minutos, la cámara a bordo, llamada Yenisei 2, tomó una serie de 29 fotografías. Utilizaba una película especial, resistente a la radiación y a las temperaturas extremas del espacio. Y aquí la historia añade una de sus grandes ironías. Según fuentes posteriores, esta película había sido capturada de los globos espía estadounidenses del proyecto Genetrix que se habían desviado y habían sido recuperados en territorio soviético. El material de espionaje de una nación estaba siendo utilizado por su rival para desvelar los secretos del cosmos. Una vez tomadas las fotografías, comenzó la parte más increíble del proceso. La sonda Luna 3 no era solo una cámara, era un laboratorio fotográfico robótico en miniatura. De forma completamente automática, la película expuesta fue transportada a una pequeña unidad de procesamiento a bordo. Allí fue tratada con productos químicos para revelarla y fijarla, creando los negativos de las imágenes, todo ello mientras la sonda viajaba por el espacio profundo. Con las imágenes reveladas y almacenadas de forma segura, la sonda completó su arco alrededor de la Luna y comenzó su largo viaje de regreso hacia la Tierra. Ahora venía el desafío final, la transmisión. No existía la fotografía digital. La sonda tenía que escanear los negativos y transmitir los datos. Utilizaba un rayo de luz que se movía lentamente a través del negativo de la película. Un sensor al otro lado medía la cantidad de luz que pasaba, convirtiendo las zonas claras y oscuras de la imagen en una señal eléctrica. Esta señal, similar a la de un fax primitivo, fue enviada por radio a las estaciones de seguimiento soviéticas. El proceso era increíblemente lento, con una resolución máxima de unas 1000 líneas por imagen. En los centros de control, los científicos observaban con una expectación casi insoportable cómo, línea por línea, una imagen fantasmal y de bajo contraste comenzaba a materializarse en sus pantallas. Las primeras imágenes eran casi ininteligibles, llenas de ruido y estática. Pero a medida que la sonda se acercaba a la Tierra, la señal mejoró. Al final, se lograron recuperar 17 imágenes de una calidad utilizable. Eran borrosas, granuladas y carecían de detalle, pero lo que mostraban era inequívoco e histórico. Era un mundo nuevo, un paisaje lunar que era sorprendentemente diferente de la cara que la humanidad había observado durante toda su historia. Estaba densamente cubierto de cráteres, casi desprovisto de los grandes y oscuros mares de lava que son tan característicos del lado cercano. Era una superficie más antigua, más montañosa y más brutalmente marcada por la historia de los impactos. El velo había sido levantado. La Unión Soviética se apresuró a reclamar su triunfo, nombrando las pocas características que podían distinguir, como el mare moscoviense, el mar de Moscú. Por primera vez, la humanidad había posado su mirada, aunque fuera a través de un ojo robótico y borroso, en el rostro oculto de la Luna. El mapa del cielo había cambiado para siempre. Las primeras y fantasmagóricas imágenes enviadas por la sonda Luna 3 en 1959 fueron un triunfo histórico, pero también el nacimiento de un profundo misterio geológico. A medida que los científicos procesaban y analizaban esas 17 fotografías granuladas, una verdad extraña e inesperada comenzó a emerger. El lado lejano de la Luna no era simplemente una continuación del paisaje que conocíamos. Era en casi todos los sentidos un mundo completamente diferente. La Luna no era una esfera geológicamente uniforme, era un cuerpo con dos caras, un objeto con una personalidad dividida, un hemisferio familiar y otro sorprendentemente alienígena. Este descubrimiento transformó a nuestro vecino más cercano de un objeto conocido a un enigma que tardaríamos décadas en empezar a desentrañar. Para apreciar la magnitud de esta diferencia, primero debemos recordar el rostro que siempre nos ha mostrado. El lado cercano de la Luna está definido por una dualidad visual. Sus características más prominentes son las vastas, oscuras y relativamente lisas llanuras que los primeros astrónomos, creyendo que eran océanos, llamaron María, la palabra en latín para mares. El mar de la tranquilidad, el mar de las lluvias,
el océano de las tormentas. Estas manchas oscuras forman los rasgos familiares del hombre en la luna, o el conejo, patrones reconocidos por culturas de todo el mundo. Estas regiones, que cubren casi un tercio de la superficie del lado cercano, no son mares de agua, sino inmensos campos de lava basáltica solidificada. Son las cicatrices de impactos colosales de asteroides ocurridos hace miles de millones de años, cuencas gigantes que más tarde se inundaron desde el interior por el magma del manto lunar, que en esa época todavía estaba fundido. Estas erupciones volcánicas masivas actuaron como una capa de asfalto cósmico, pavimentando los cráteres más antiguos y creando las superficies lisas que vemos hoy. El resto del lado cercano está compuesto por las tierras altas lunares, más brillantes, escarpadas y mucho más antiguas, saturadas de los cráteres de eones de bombardeo. Los científicos esperaban encontrar una distribución similar en el lado lejano, una mezcla de mares oscuros y tierras altas brillantes. Pero las imágenes de Luna 3 y las misiones mucho más detalladas que le siguieron mostraron algo completamente distinto. El lado lejano de la Luna está casi totalmente desprovisto de grandes mares. La superficie cubierta por María en el lado lejano es de apenas un 1%, en comparación con más del 30% en el lado cercano. La vista está dominada, de forma casi monótona, por un único tipo de terreno: las tierras altas, antiguas y de color claro. Es un mundo de cráteres, un paisaje implacable y caótico de impactos superpuestos, un registro intacto de la historia violenta del sistema solar primitivo. Cráteres dentro de cráteres, cuencas gigantescas que nunca fueron inundadas por lava, y cadenas montañosas escarpadas que son, en realidad, los bordes levantados de estas antiguas cicatrices. Es la cara original de la Luna, un museo geológico preservado en el tiempo. Mientras que el lado cercano tuvo una historia de rejuvenecimiento volcánico que borró gran parte de su pasado antiguo, el lado lejano parece haberse congelado en el tiempo, conservando las marcas de miles de millones de años de bombardeo sin piedad. La diferencia más fundamental, la razón geológica subyacente a esta dicotomía, fue revelada por misiones posteriores como el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA. Los datos mostraron que la corteza lunar no tiene un grosor uniforme. La corteza del lado cercano es relativamente delgada. La del lado lejano, sin embargo, es significativamente más gruesa, en algunos lugares casi el doble. Esta diferencia de grosor es la clave de todo el misterio. En el lado cercano, los impactos de asteroides gigantes podían fracturar fácilmente la delgada corteza, permitiendo que el magma del manto se filtrara y llenara las cuencas. En el lado lejano, la corteza era demasiado gruesa y robusta. Incluso cuando impactos igualmente masivos crearon cuencas gigantescas, la roca fundida del interior no pudo encontrar un camino fácil a la superficie. Los impactos dejaron sus cicatrices, pero éstas nunca fueron curadas por el bálsamo oscuro de la lava. Imagina un viaje a través de estos dos mundos para sentir la diferencia. Aterrizas primero en el lado cercano, en el borde del mar de la serenidad. A tu alrededor se elevan las escarpadas montañas de los montes Haemus, brillantes y antiguas, pero frente a ti se extiende una vasta llanura de basalto oscuro y plano que se pierde en el horizonte. Desciendes a esta llanura y el paisaje se vuelve suave y ondulado, un desierto oscuro bajo un cielo negro. Ahora viajas al centro del lado lejano, aterrizas, y no hay ningún mar a la vista. En todas las direcciones hasta donde alcanza la vista, el paisaje es un laberinto de cráteres. El horizonte no es una línea limpia, sino una sierra dentada de bordes de cráteres tanto cercanos como lejanos. Te encuentras en un terreno que es uniformemente antiguo, brillante y brutal. La sensación no es de dualidad, sino de una desolación implacable y homogénea. Es un mundo que nunca ha cambiado verdaderamente desde su infancia. La Luna, por tanto, nos presenta dos rostros, uno dinámico, marcado por impactos pero suavizado por la geología. El otro un fósil, una reliquia que nos cuenta la historia de un pasado violento. Y esta revelación nos deja con la pregunta más profunda de todas: ¿por qué?
¿Qué evento o proceso en la historia de la Luna le dio esta extraña y fundamental asimetría? La revelación de que la Luna posee dos caras geológicamente distintas nos dejó con una de las preguntas más intrigantes de la ciencia planetaria. No es simplemente una curiosidad, sino una pista fundamental sobre la historia violenta y caótica del nacimiento de nuestro propio mundo. El qué estaba claro: un lado de mares de lava y corteza delgada, y otro de cráteres y corteza gruesa. Pero el por qué permaneció como un profundo misterio. ¿Qué clase de evento o proceso cósmico, ocurrido en la infancia de nuestro sistema solar, pudo haber dotado a nuestro satélite de una asimetría tan profunda y permanente? Para encontrar una respuesta, los científicos tuvieron que retroceder el reloj 4.500 millones de años a la escena del crimen, el sistema Tierra-Luna en los momentos posteriores a su formación. La teoría principal, la que cuenta con un mayor consenso en la comunidad científica, no invoca colisiones adicionales ni eventos exóticos, sino una relación mucho más íntima y prolongada entre la Tierra y la Luna. Es la hipótesis del calor radiante. En esa era primordial, la Tierra era casi irreconocible, un orbe de magma fundido que brillaba con un calor intenso, recuperándose aún de la colosal colisión que había dado a luz a la Luna. La propia Luna era también una esfera de roca fundida, y se encontraba increíblemente cerca de la Tierra, quizás a una décima parte de su distancia actual. Crucialmente, el acoplamiento de marea que hoy la mantiene sincronizada ya se había producido. La Luna ya estaba bloqueada, mostrando siempre la misma cara a su planeta anfitrión, y esta disposición preparó el escenario para la gran división. El lado cercano de la Luna estaba perpetuamente orientado hacia un gigantesco radiador planetario. La superficie de la Tierra, a miles de grados, inundaba este hemisferio lunar con una cantidad de calor por radiación inmensa y constante. Mientras tanto, el lado lejano estaba siempre orientado hacia el frío y el vacío del espacio profundo. Esta situación creó una drástica diferencia de temperatura entre los dos hemisferios. El lado cercano se mantuvo caliente, pegajoso y fundido durante mucho más tiempo, mientras que el lado lejano comenzó a enfriarse y a solidificarse mucho más rápidamente. Sobre el océano de magma global de la Luna, ciertos elementos y minerales como el aluminio y el calcio, los bloques de construcción de la corteza lunar, comenzaron a evaporarse. Estos vapores minerales formaron una atmósfera temporal alrededor de la Luna. Aquí es donde la diferencia de temperatura se vuelve crítica. En el lado lejano más frío, estos vapores se condensarían y caerían como una especie de nieve de roca, acumulándose sobre la superficie. En el lado cercano, el intenso calor proveniente de la Tierra habría mantenido estos minerales en estado gaseoso durante mucho más tiempo, impidiendo que se depositaran con la misma eficacia. Imagina sostener un malvavisco sobre una hoguera. El lado que mira al fuego permanece caliente y derretido, mientras que el lado que mira hacia el frío de la noche se enfría y endurece. Durante millones de años, este proceso de condensación preferencial habría acumulado una capa de material de corteza mucho más gruesa y rica en minerales en el lado lejano. Cuando el interior de la Luna finalmente comenzó a enfriarse y el vulcanismo se activó, el magma encontró mucho más fácil atravesar la delgada corteza del lado cercano para inundar las cuencas de impacto, mientras que la gruesa armadura del lado lejano resistió la mayoría de estas intrusiones. Sin embargo, existe otra teoría, una más dramática y cataclísmica. Es la hipótesis de la segunda Luna. Algunos modelos de la colisión original que formó nuestro satélite sugieren que no se creó una sola luna, sino varias. La mayor parte de la masa se habría acumulado en nuestra luna principal, pero una luna más pequeña, un hermanito de quizás un tercio de su diámetro, también podría haberse formado y compartido una órbita con ella. Durante decenas de millones de años, la Tierra podría haber tenido dos lunas en su cielo, pero estas órbitas conjuntas eran inestables. Eventualmente, la luna más pequeña habría comenzado a derivar, iniciando una lenta espiral de colisión con su hermana mayor. Debido a que ambas estaban en órbitas similares, la velocidad de impacto habría sido relativamente baja para los estándares cósmicos. En lugar de crear un cráter de impacto tradicional y profundo, la luna más pequeña se habría aplastado contra la superficie de la grande en una colisión a cámara lenta.
Se habría desintegrado y esparcido su material como una capa de ungüento cósmico sobre un hemisferio entero. Este evento habría añadido una cantidad masiva de material rocoso, de kilómetros de espesor, al lado en el que impactó, creando la corteza más gruesa y las tierras altas que hoy caracterizan al lado lejano. La realidad podría ser una combinación de ambas teorías, o quizás una que aún no hemos imaginado. Pero ambas nos cuentan la misma historia fundamental. La dicotomía de la Luna, sus dos rostros tan marcadamente diferentes, no es una característica superficial. Es una cicatriz de nacimiento. Es el resultado directo de las condiciones violentas y caóticas que definieron la infancia de nuestro propio planeta. Ya sea que fuera horneada por el calor de una tierra infantil o golpeada por un hermano perdido hace mucho tiempo, la asimetría de la Luna es un fósil geológico que nos proporciona una ventana única a nuestro propio pasado profundo. El misterio de sus dos rostros es, en última instancia, parte del misterio de nuestro propio origen. Si el lado lejano de la Luna es un mundo diferente, entonces su polo sur es la capital de su extrañeza. A medida que nos aventuramos en nuestra nave imaginaria hacia el hemisferio sur de la cara oculta de la Luna, el paisaje, ya de por sí un mar caótico de cráteres, comienza a cambiar de una manera sutil pero profunda. El terreno parece descender, hundiéndose gradualmente en una depresión tan vasta y de pendientes tan suaves que es casi imperceptible a escala humana. No hay un acantilado dramático ni un borde definido, solo una sensación de que el propio horizonte se ha inclinado hacia abajo. Hemos llegado a la frontera de la característica geológica más grande, más antigua y más profunda de toda la Luna, y una de las más monumentales de todo el sistema solar. Hemos llegado al borde de la cuenca del polo Sur-Aitken. No se le debe llamar simplemente un cráter. Un cráter evoca la imagen de un tazón, una cicatriz circular que se puede abarcar con la mirada. La cuenca Aitken, sin embargo, es una entidad de una escala completamente diferente. Es una cuenca de impacto, un hematoma de proporciones planetarias dejado por una colisión de una violencia que desafía la imaginación. Su tamaño es tan inmenso que si te encontraras en su centro, no serías consciente de estar dentro de ella. El propio horizonte circular de la Luna se curvaría ante ti, ocultando por completo los lejanos y erosionados muros de la cuenca, que se encontrarían a más de 1.200 kilómetros de distancia en todas las direcciones. Es un mundo dentro de un mundo, una provincia geológica con sus propias reglas. Para darle una escala, midamos esta estructura con nuestras propias varas terrestres. El diámetro de la cuenca Aitken es de aproximadamente 2.500 kilómetros. Es una distancia suficiente para cubrir casi toda Europa occidental, desde Madrid hasta Varsovia. Podría tragarse a México y a Texas juntos. Es, sin lugar a dudas, la cuenca de impacto confirmada más grande de todo el sistema solar. Su profundidad es igualmente asombrosa. Desde sus bordes más altos hasta sus puntos más bajos, hay un desnivel de más de 13 kilómetros. El monte Everest, la montaña más alta de la Tierra, podría ser colocado en su interior, y su cima ni siquiera alcanzaría el nivel medio de la superficie lunar. Esta cicatriz es también la más antigua. Se formó hace aproximadamente 4.200 o 4.300 millones de años, durante una era violenta y primordial conocida como el bombardeo intenso tardío. Para crear una estructura de este tamaño, el objeto que golpeó a la Luna tuvo que ser un protoplaneta, un asteroide o un cometa de unos 200 kilómetros de diámetro. La colisión en sí debió de ser un evento de una magnificencia aterradora. Imagina ese proyectil masivo acercándose a una Luna todavía joven. El impacto no habría producido un simple destello. Habría vaporizado instantáneamente miles de billones de toneladas de roca, creando una bola de fuego que habría envuelto a gran parte del hemisferio. Una onda de choque de roca fundida, un tsunami de magma de kilómetros de altura, se habría expandido hacia afuera a velocidades hipersónicas, formando los anillos montañosos que hoy definen el borde de la cuenca. El suelo del cráter, bajo la inmensa presión, se habría comportado como un líquido, hundiéndose y luego rebotando hacia arriba para formar un pico central,
una cordillera que desde entonces ha sido erosionada y aplanada por miles de millones de años de impactos posteriores. El suelo de la cuenca Aitken, visto desde la órbita, tiene un color notablemente más oscuro que el de las tierras altas circundantes. Los datos de las sondas espaciales han confirmado que esta diferencia de color se corresponde con una diferencia fundamental en su composición. El suelo es rico en elementos pesados como el hierro y el torio. Y esto nos lleva a la característica más importante y científicamente emocionante de la cuenca. La colisión que la formó fue tan increíblemente energética que no se limitó a crear un agujero en la corteza lunar. La excavó por completo, la arrancó y la lanzó al espacio, exponiendo las capas mucho más profundas del interior de la Luna. Imagina la Luna como una fruta con una cáscara gruesa. La corteza lunar es la cáscara. El manto, la capa rica en minerales que se encuentra debajo, es la pulpa. La cuenca Aitken es un lugar donde un cucharón de tamaño planetario ha arrancado un trozo de la fruta, exponiendo la pulpa que hay debajo. El material oscuro y rico en hierro que vemos en su suelo es, en gran parte, material del manto lunar, expulsado y derretido sobre la superficie. Esto convierte a la cuenca en una ventana única, la más profunda y clara que tenemos, hacia el interior de la Luna. Es el punto cero de la historia lunar, el lugar donde podemos estudiar directamente los bloques de construcción fundamentales de nuestro satélite sin necesidad de perforar kilómetros de roca. Su antigüedad, su tamaño y su ventana al manto la convierten en el destino científico más atractivo de todo el cuerpo lunar, un lugar que contiene las claves para desvelar los secretos de la formación y evolución de nuestro vecino más cercano. Si la cuenca Aitken es una ventana al interior de la Luna, entonces las vistas que ofrece prometen tesoros de un valor científico incalculable. Un tesoro en el lenguaje de la exploración planetaria no es simplemente oro o joyas, sino conocimiento. Son las pistas, encerradas en la roca y el polvo, que nos permiten reconstruir la historia de un mundo. La cuenca, al haber arrancado la corteza lunar y haber expuesto su manto, es el mapa que nos guía hacia los tesoros más codiciados de nuestro satélite. Son tesoros de tres tipos distintos. Un tesoro del pasado, que nos cuenta la historia de la creación. Un tesoro del presente, que nos habla de misterios ocultos. Y un tesoro del futuro, que podría ser la clave para la presencia a largo plazo de la humanidad en el espacio. El primer y más fundamental de estos tesoros es el propio material del manto lunar. Para un geólogo planetario, obtener una muestra del manto de otro mundo es el equivalente a encontrar el Santo Grial. Los planetas y las lunas no son homogéneos, se diferencian en capas como una cebolla, con un núcleo denso, un manto intermedio y una corteza ligera en la superficie. Estudiar la composición de cada una de estas capas es la única manera de comprender verdaderamente cómo se formó y evolucionó un mundo. Aquí en la Tierra el manto se encuentra a decenas de kilómetros bajo nuestros pies, una profundidad casi inalcanzable para nuestra tecnología de perforación. Pero en la cuenca Aitken, el impacto más grande del sistema solar hizo el trabajo por nosotros. Trajo el manto a la superficie, una misión robótica que pudiera recoger una de estas rocas del manto y traerla de vuelta a la Tierra para su análisis, cambiaría nuestra comprensión de la Luna para siempre. En los laboratorios terrestres, esa roca, una auténtica roca Génesis, nos contaría su historia. Podríamos fecharla con una precisión increíble, lo que nos permitiría confirmar la edad exacta de la colisión que formó la cuenca, y por extensión, darnos una cronología precisa del violento bombardeo intenso tardío que dio forma a todos los planetas interiores, incluida la Tierra. Analizaríamos su composición química y mineralógica, lo que nos daría una muestra directa de los materiales que componían el océano de magma lunar primordial. Esto nos permitiría refinar drásticamente nuestros modelos sobre la colisión gigante que formó la Luna, confirmando o descartando detalles de esa teoría. Sería el fragmento más antiguo y profundo del interior lunar jamás estudiado, una cápsula del tiempo de la infancia de nuestro propio mundo. El segundo tesoro es un misterio, una anomalía que sugiere que bajo la superficie de la cuenca se esconde algo extraño. La Luna hoy no tiene un campo magnético global como el de la Tierra. Su núcleo de hierro es pequeño, y probablemente se ha enfriado y solidificado,
deteniendo la dinamo que genera el magnetismo. Sin embargo, los orbitadores han detectado una de las anomalías magnéticas más fuertes de la Luna precisamente en la región de la cuenca Aitken. La roca de la superficie está inexplicablemente magnetizada. ¿Por qué? Una posibilidad es que el núcleo metálico del objeto que impactó contra la Luna, el protoplaneta de 200 kilómetros de diámetro, sobreviviera a la colisión y quedara incrustado a cientos de kilómetros bajo la superficie de la cuenca. Este fragmento masivo de hierro y níquel podría ser el responsable de este campo magnético localizado. Otra teoría sugiere que el impacto fue tan colosal que la energía que liberó volvió a fundir temporalmente el núcleo de la Luna, reiniciando su dínamo por un breve periodo de tiempo. La roca de la cuenca, al enfriarse, habría registrado este antiguo campo magnético, convirtiéndose en una especie de imán fósil. Resolver este misterio nos daría pistas invaluables sobre la historia térmica del interior de la Luna. El tercer tesoro es el más pragmático y quizás el más importante para el futuro. La cuenca Aitken se llama así porque se extiende desde un cráter llamado Aitken en un extremo hasta el polo sur de la Luna en el otro. Y los polos lunares son lugares muy especiales. Debido a la ligera inclinación del eje de rotación de la Luna, hay zonas en el fondo de algunos cráteres polares que nunca, jamás, reciben la luz directa del Sol. Son las regiones de sombra permanente. Durante miles de millones de años, estas zonas han permanecido a temperaturas increíblemente bajas, de hasta menos 250 grados Celsius, convirtiéndolas en algunos de los lugares más fríos de todo el sistema solar. Actúan como trampas frías perfectas. A lo largo de los eones, los cometas y asteroides, que son ricos en agua, han impactado contra la Luna. La mayor parte de esa agua se habría vaporizado instantáneamente por la luz solar y se habría perdido en el espacio. Pero cualquier molécula de agua que, por azar, llegara a una de estas trampas frías, se congelaría instantáneamente y quedaría atrapada. Con el tiempo, estas trampas podrían haber acumulado depósitos significativos de hielo de agua. Este hielo de agua es el tesoro definitivo para la exploración humana. Es agua para beber para los astronautas. Es oxígeno para respirar, obtenido al separar sus moléculas. Y lo más crucial, es hidrógeno y oxígeno, los componentes del combustible para cohetes más potente. La presencia de agua en la Luna no solo facilitaría el establecimiento de una base lunar permanente, la transformaría. Una base en el polo sur, en el borde de la cuenca Aitken, podría minar este hielo, convirtiendo a la Luna en una estación de servicio cósmica, un punto de partida para misiones al resto del sistema solar. La cuenca Aitken, por tanto, no es solo un lugar de interés científico, es un nexo que une el pasado más profundo de la Luna, a través de sus rocas del manto, su presente enigmático, a través de sus anomalías magnéticas, y su futuro potencial como un trampolín para la humanidad, a través de su hielo oculto. Es, sin duda, el destino más atractivo de nuestro satélite. Durante casi una década después de la hazaña de Luna 3, el lado lejano de la Luna permaneció en el reino de lo robótico. Las sondas soviéticas y estadounidenses continuaron cartografiándolo con un detalle cada vez mayor, pero seguía siendo un lugar de datos y telemetría, no de experiencia humana. Todo eso cambió en la víspera de la Navidad de 1968, en una de las misiones más audaces y arriesgadas jamás emprendidas. En el apogeo de la carrera espacial, con la inteligencia estadounidense sugiriendo que la Unión Soviética podría estar a punto de enviar una misión tripulada a sobrevolar la Luna, la NASA tomó una decisión que cambiaría la historia. El plan original para la misión Apolo 8 era una prueba de la nave en la órbita terrestre, pero el plan fue descartado. En su lugar, 3 hombres serían lanzados a la Luna. No aterrizarían, pero serían los primeros seres humanos en orbitarla, los primeros en abandonar la cuna gravitacional de la Tierra y los primeros en posar sus ojos sobre el hemisferio lunar oculto. Los astronautas Frank Borman, Jim Lovell y Bill Anders se convirtieron en los primeros pasajeros del cohete más poderoso de la historia, el Saturno V. Durante 3 días, viajaron a través del vacío translunar, viendo cómo la Tierra se encogía detrás de ellos hasta convertirse en una preciosa canica azul y blanca, y cómo la Luna crecía ante ellos,
transformándose de un disco de plata a un mundo tridimensional y real. A medida que se acercaban, se prepararon para la maniobra de inserción en órbita lunar, un encendido de motor que, para entrar en una órbita estable, debía ocurrir mientras la nave estaba detrás de la Luna, fuera de todo contacto por radio. Nadie lo había hecho antes. No había garantía de que el motor principal volviera a encenderse después de 3 días de inactividad en el frío del espacio. El mundo entero contuvo la respiración mientras el control de la misión anunciaba la inevitable pérdida de señal. En ese momento, los 3 hombres a bordo del Apolo 8 se convirtieron en los seres humanos más aislados de la historia. El crepitar familiar de la radio de Houston fue reemplazado por un silencio tan profundo que era casi ensordecedor. Por primera vez, una tripulación humana estaba completamente sola, con la masa entera de la Luna, de 3.474 kilómetros de diámetro, actuando como un escudo que los separaba de todos los demás seres humanos que habían existido. A medida que su cápsula se balanceaba alrededor del borde de la Luna, el paisaje del lado lejano se desplegó ante sus ventanas. Las borrosas fotografías en blanco y negro de las sondas no los habían preparado para la realidad. Ante ellos se extendía un mundo de una desolación sobrecogedora. Era un paisaje uniformemente gris, sin las manchas oscuras y familiares de los mares del lado cercano. Era un desierto cósmico, un océano infinito de cráteres que se extendía en todas direcciones hasta el horizonte. Cráteres superpuestos sobre cráteres más antiguos, un testimonio silencioso y brutal de miles de millones de años de bombardeo cósmico. La luz del Sol, sin una atmósfera que la dispersara, era de una dureza implacable, creando un contraste extremo entre la brillantez de las superficies iluminadas y la negrura absoluta de las sombras. No había neblina, no había color, no había suavidad. En las propias palabras de Jim Lovell, era esencialmente gris, sin color, como el yeso de París o la arena de una playa grisácea. Bill Anders lo describió como si hubiera estado observando un montón de arena que sus hijos habían apaleado durante demasiado tiempo. Era un mundo sin vida, antiguo y hostil. El sentimiento que compartieron no fue solo de asombro, sino de una profunda aprensión. Era la prueba visual de que este era un mundo completamente diferente, un lugar que no estaba destinado a la vida. Completaron el encendido del motor en un silencio de radio perfecto. Estaban en órbita lunar. A medida que continuaban su primer paso por el lado lejano, se prepararon para orientar la nave y fotografiar la superficie de abajo. Y entonces, mientras giraban su cápsula, ocurrió el momento más profundo y no planificado de su misión. Frank Borman vislumbró algo por su ventanilla. Allí, elevándose sobre el horizonte gris y muerto de la Luna, estaba la Tierra. Un vibrante y arremolinado orbe de azul, blanco y verde, rebosante de vida. En la transcripción de la misión se puede escuchar la emoción pura y el asombro en sus voces. «Oh, Dios mío, miren esa imagen de allí», exclamó Bill Anders. «La Tierra está saliendo. ¡Guau! ¡Qué bonito!». Hubo una breve y casi cómica lucha a bordo para encontrar un rollo de película en color, y entonces Anders tomó la fotografía que cambiaría el mundo. Salida de la Tierra. La ironía fue profunda y hermosa. La humanidad había emprendido su viaje más audaz para explorar otro mundo, para ver el rostro oculto de la Luna. Y el descubrimiento más importante que hicieron fue su propio planeta. Ver la Tierra desde esa perspectiva, no como el suelo bajo sus pies, sino como una frágil y solitaria nave espacial en sí misma, suspendida en la inmensa oscuridad, les dio a los astronautas y a través de su fotografía, a toda la humanidad, una nueva conciencia. La imagen de la salida de la Tierra se convirtió en un icono del movimiento ecologista, un símbolo de la unidad y la fragilidad de nuestro hogar. Los astronautas del Apolo 8 fueron los mensajeros. Fueron los primeros en traer noticias del lado lejano, confirmando su naturaleza antigua y craterizada. Pero el mensaje más importante que trajeron de vuelta fue un retrato de nosotros mismos, un recordatorio de que en todo el vasto y solitario universo, el único hogar que tenemos es esa pequeña y distante canica azul. La experiencia de los astronautas del Apolo 8
de estar completamente aislados detrás de la Luna, fue una vivencia humana de una soledad profunda. Pero en ese mismo aislamiento, en esa pérdida total de señal, reside una de las características científicas más valiosas y únicas del lado lejano de la Luna. Es una cualidad que no se puede ver ni tocar, pero que se puede escuchar, o más bien, no escuchar. Para entenderla, primero debemos sintonizar el ruido invisible de nuestro propio planeta. La Tierra, desde el siglo XX, se ha convertido en una esfera que no cesa de gritar en el espectro electromagnético. Cada segundo de cada día, su superficie y la órbita que la rodea están saturadas por una cacofonía de ondas de radio artificiales. Son las emisiones de las cadenas de radio y televisión, las miles de millones de conversaciones de teléfonos móviles, las redes de Wi-Fi, las señales de los satélites de GPS, las comunicaciones de los aviones, los radares militares y meteorológicos. Somos una civilización increíblemente ruidosa. En el vasto y silencioso lienzo del sistema solar, la Tierra es un faro de estática, una tormenta de ruido que inunda nuestro rincón del cosmos. Para la mayoría de nosotros, este ruido es una parte invisible y necesaria de la vida moderna. Pero para los radioastrónomos es un problema constante. Su trabajo consiste en intentar escuchar los susurros más débiles y antiguos del universo. La débil estática remanente del Big Bang, el pulso rítmico de estrellas de neutrones lejanas, la firma de moléculas orgánicas en nubes de gas interestelar. Intentar detectar estas señales desde la superficie de la Tierra es como intentar escuchar el sonido de un alfiler cayendo en medio de un concierto de rock. El débil susurro del cosmos es ahogado por el estruendo de nuestra propia tecnología. Los radioastrónomos hacen todo lo posible para mitigar este problema, construyendo sus gigantescos telescopios en los desiertos más remotos o en valles montañosos aislados, en zonas de silencio de radio, donde el uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos está estrictamente prohibido. Pero incluso en estos lugares, el cielo está lleno de satélites que emiten sus propias señales, y la contaminación por radio sigue siendo una batalla constante. Aquí es donde el lado lejano de la Luna se revela como un santuario de un valor incalculable. La Luna en su totalidad es un escudo natural de una eficacia casi perfecta. Es una esfera de roca sólida de 3.474 kilómetros de diámetro. Cuando se coloca un radiotelescopio en la superficie del lado lejano, la masa entera de la Luna actúa como una barrera física, bloqueando por completo la cacofonía de radio de la Tierra. El concierto de rock de nuestro planeta queda completamente silenciado. El lado lejano de la Luna es, por tanto, el lugar más radiosilencioso de todo el sistema solar interior. El silencio que se experimenta allí es de una pureza que no se puede encontrar en ningún lugar de la Tierra. Es la ausencia total de interferencia humana, un lienzo en blanco sobre el cual se pueden pintar los verdaderos sonidos del universo. En este silencio prístino, un radiotelescopio podría realizar observaciones de una claridad y una profundidad sin precedentes. Podría captar las ondas de radio de baja frecuencia que son completamente bloqueadas por la ionosfera de la Tierra, abriendo una ventana completamente nueva al universo. Pero el objetivo más emocionante de todos, el santo grial de la radioastronomonía que podría ser alcanzado desde el lado lejano, es escuchar el eco del primer amanecer. Hay un período en la historia del universo, justo después de que se emitiera la radiación del fondo cósmico de microondas, pero antes de que las primeras estrellas se encendieran, conocido como la Edad Oscura Cósmica. Durante esta era, el universo estaba lleno de una vasta niebla de gas de hidrógeno neutro. La única señal que nos llega de esta época es una emisión de radio increíblemente débil y de muy baja frecuencia, producida por estos átomos de hidrógeno. Esta señal, que contiene los secretos del nacimiento de las primeras estrellas y galaxias, es el tesoro más buscado por la cosmología moderna. Pero desde la Tierra es completamente indetectable, ahogada por nuestro ruido. El lado lejano de la Luna es el único lugar accesible para nosotros donde podríamos tener la oportunidad de escucharla. Los científicos sueñan con construir allí un observatorio, no necesariamente un plato gigante, sino una vasta red de antenas dipolo relativamente simples,
desenrolladas sobre el polvo lunar a lo largo de muchos kilómetros. Este telescopio de baja frecuencia podría pasar años escuchando en el silencio absoluto, filtrando el ruido de nuestra propia galaxia para aislar esa débil señal de la infancia del cosmos. El paisaje que a los astronautas del Apolo 8 les pareció tan desolado y hostil resulta ser el mayor activo del lado lejano. Su silencio no es un vacío, sino una promesa. Es la promesa de que en el lugar más tranquilo de nuestro vecindario cósmico podríamos ser capaces de escuchar los secretos más profundos y antiguos de la creación. El lado lejano de la Luna, el hemisferio que nunca nos habla, es, irónicamente, el mejor lugar del universo para escuchar. Si el lado lejano de la Luna es el santuario de silencio más perfecto de nuestro sistema solar, entonces la pregunta que surge es, ¿qué es lo que esperamos escuchar en esa quietud? La respuesta es quizás la ambición más grande de toda la astronomía moderna: escuchar el eco del primer amanecer. No el amanecer de nuestro Sol, ni siquiera el de nuestra galaxia, sino el del propio universo. Un telescopio en el lado lejano de la Luna no estaría diseñado para buscar señales de civilizaciones alienígenas, ni para mapear objetos cercanos. Su objetivo principal sería sintonizar la transmisión más antigua y débil que se pueda concebir, una señal que ha estado viajando a través del cosmos durante más de 13.000 millones de años, una emisión fósil que contiene la historia del nacimiento de las primeras estrellas. Para entender la naturaleza de esta señal, debemos viajar en el tiempo a la infancia del universo. En los primeros instantes después del Big Bang, el cosmos era un lugar inimaginablemente caliente y denso, una sopa opaca de partículas elementales y radiación. Durante 380.000 años, esta sopa se expandió y se enfrió, hasta que alcanzó un punto crítico. La temperatura bajó lo suficiente como para que los protones y los electrones pudieran unirse por primera vez, formando los primeros átomos de hidrógeno neutro. En ese instante, el universo, que había sido opaco como una niebla espesa, se volvió transparente. La luz que existía en ese momento quedó libre para viajar por el cosmos para siempre. Esa luz es lo que hoy detectamos como el fondo cósmico de microondas, el resplandor residual de la creación, la primera fotografía del universo. Pero después de que esa primera luz fue liberada, comenzó una nueva era, una era de oscuridad. El universo estaba ahora lleno de una vasta y difusa niebla de este hidrógeno neutro, pero aún no había estrellas, ni galaxias, ni ninguna fuente nueva de luz. Este periodo, que duró cientos de millones de años, se conoce como la Edad Oscura Cósmica. El universo era un lugar silencioso y oscuro, donde la gravedad trabajaba lentamente, atrayendo las regiones más densas de esa niebla de hidrógeno para formar las semillas de las primeras estructuras. Y aunque estaba oscuro en el espectro de luz visible, este universo infantil no estaba completamente en silencio. Emitía un murmullo, una nota increíblemente débil en el espectro de radio. Cada uno de los billones de átomos de hidrógeno neutro que llenaban el universo es como una pequeña estación de radio en miniatura, capaz de emitir una señal en una longitud de onda muy específica, 21 centímetros. Esta emisión se produce por un cambio minúsculo en el estado de energía del electrón dentro del átomo. Es una señal increíblemente débil, pero como el universo estaba lleno de una cantidad casi infinita de estos átomos, su emisión combinada creó una débil señal de fondo. Esta línea de 21 centímetros es la única firma electromagnética que nos llega directamente de la Edad Oscura. Es la única manera que tenemos de observar lo que estaba sucediendo en el universo antes de que existieran las estrellas. Entonces, al final de la Edad Oscura, ocurrió el primer amanecer. En el corazón de los grumos más densos de la niebla de hidrógeno, la gravedad finalmente ganó la batalla. La presión y la temperatura se dispararon, y las primeras estrellas se encendieron. Eran monstruos, cientos de veces más masivas que nuestro Sol, y ardían con una luz ultravioleta de una intensidad feroz. Esta primera luz estelar comenzó a brillar en la oscuridad, marcando el inicio de una nueva era, la época de la reionización. La luz ultravioleta de estas primeras estrellas era tan energética que comenzó a arrancar los electrones de los átomos de hidrógeno neutro circundantes,
convirtiendo la niebla neutra de nuevo en un plasma transparente e ionizado. El universo, que había sido como una niebla, se convirtió en el espacio transparente que conocemos hoy. La señal de 21 centímetros cuenta la historia completa de este proceso dramático. Antes de que se enciendan las primeras estrellas, la señal nos mostraría un mapa de esa niebla de hidrógeno casi uniforme. Pero tan pronto como las primeras estrellas cobran vida, comienzan a crear burbujas de gas ionizado a su alrededor. Dentro de estas burbujas, el hidrógeno ya no es neutro, por lo que la señal de 21 centímetros desaparece. Observar esta señal a través del tiempo cósmico sería como ver un queso suizo oscuro, el hidrógeno neutro, siendo devorado por agujeros de luz, las burbujas de ionización. Podríamos ver el amanecer cósmico no como un solo evento, sino como un proceso gradual. Podríamos mapear el nacimiento de las primeras fuentes de luz y ver cómo su influencia se extendió y se superpuso hasta que el universo entero se iluminó. Y aquí es donde el lado lejano de la Luna se vuelve indispensable. La señal de 21 centímetros de la Edad Oscura, debido a la inmensa expansión del universo durante su viaje de 13.000 millones de años, nos llega hoy estirada a longitudes de onda mucho más largas, en la parte de baja frecuencia del espectro de radio. Estas son precisamente las frecuencias que son completamente bloqueadas por la ionosfera de la Tierra, y lo que es peor, son las mismas frecuencias en las que opera gran parte de nuestra tecnología de comunicaciones, como la radio FM. Escuchar esta señal desde la Tierra es físicamente imposible. Es un susurro antiguo ahogado por un grito moderno. Solo un radiotelescopio, en el santuario de silencio absoluto del lado lejano de la Luna, podría tener la oportunidad de filtrar todas las demás interferencias y aislar este eco prístino del amanecer del tiempo, la canción de cuna del primer día cósmico. Durante 60 años después de la primera y fantasmal mirada de la sonda Luna 3, el lado lejano de la Luna permaneció como una tierra prohibida. Era un lugar para ser observado desde la órbita, un paisaje para ser mapeado y estudiado a distancia, pero no un destino para aterrizar. Ninguna nación, ni en el apogeo de la carrera espacial, ni en las décadas que le siguieron, había logrado la hazaña de posar suavemente una nave sobre su superficie. El desafío no era la distancia ni la dificultad del viaje, sino un problema mucho más fundamental, una barrera impuesta por la propia física de las órbitas y las ondas de radio. El problema era el silencio. Como los astronautas del Apolo 8 experimentaron, la masa de la Luna bloquea por completo las comunicaciones por radio con la Tierra. Una nave que intenta aterrizar en el lado lejano está, por definición, sola. No puede ser pilotada en tiempo real. No puede enviar datos de telemetría cruciales durante su descenso, y si aterriza con éxito, no tiene forma de enviar sus descubrimientos de vuelta a casa. El lado lejano era una fortaleza, y su muralla era el silencio. Para conquistar esta fortaleza se necesitaba una solución de una elegancia y una audacia extraordinarias. Y esa solución llegó de la mano de la Administración Espacial Nacional China. Antes de intentar el aterrizaje, China se propuso construir un puente, un enlace de comunicaciones permanente sobre el horizonte lunar. En mayo de 2018, lanzaron una nave espacial única llamada Keqiao, que se traduce como Puente de las Urracas, un nombre extraído de un antiguo cuento popular chino sobre dos amantes separados por la Vía Láctea que solo podían reunirse una vez al año gracias a un puente formado por urracas. La nave Keqiao estaba destinada a ser ese puente cósmico. No fue puesta en órbita alrededor de la Luna, sino que fue enviada a un lugar mucho más exótico, un punto de equilibrio gravitacional conocido como el punto de Lagrange Tierra-Luna 2, o L2, situado a unos 65.000 kilómetros más allá del lado lejano. Desde esta posición única en una órbita de halo, la nave Keqiao tiene la capacidad de ver simultáneamente la Tierra y el lado lejano de la Luna en todo momento. Se convirtió en un satélite de retransmisión, un espejo de comunicaciones en el espacio profundo. Cualquier señal enviada desde la Tierra sería recibida por Keqiao y retransmitida al lado lejano.
y cualquier señal de una sonda en la superficie del lado lejano sería recibida por el puente de Urracas y enviada de vuelta a la Tierra. Con este ingenioso precursor en su lugar, la muralla del silencio había sido derribada. El camino hacia el lado lejano estaba finalmente abierto. El 3 de enero de 2019, el mundo observó con gran expectación. La sonda china Chang'e 4, que llevaba el nombre de la diosa de la luna en la mitología china, comenzó su descenso final. A diferencia del aterrizaje del Apolo 11, que se retransmitió en directo, este evento tuvo lugar en un silencio tenso. El control de la misión en Pekín solo podía esperar, confiando en que la programación autónoma de la nave la guiara de forma segura. El módulo de aterrizaje, utilizando su propio radar y su ordenador de a bordo, tuvo que analizar el terreno, evitar los cráteres y las rocas peligrosas, y controlar su motor de frenado para ejecutar un aterrizaje suave y controlado. El destino elegido fue de un inmenso interés científico. El cráter von Karman, una llanura de 180 kilómetros de ancho, situada dentro de la colosal cuenca del Polo Sur Aitken. La misión no solo iba a aterrizar en el lado lejano, sino que iba a hacerlo en el lugar más antiguo e interesante de toda la Luna. Entonces, a través del puente de radio de Kekiao, llegó la confirmación. Chang'e 4 había aterrizado con éxito. Por primera vez en la historia de la exploración espacial, una nave construida por la humanidad había realizado un aterrizaje suave en el hemisferio oculto de la Luna. Era un logro histórico, un primer hito monumental en la exploración espacial del siglo XXI. Poco después del aterrizaje, un pequeño vehículo de 6 ruedas, el rover Yutu-2, o conejo de Jade 2, descendió por una rampa y rodó sobre el polvo lunar del lado lejano. Las primeras imágenes que envió de vuelta a la Tierra eran impresionantes, mostrando un paisaje salpicado de pequeños cráteres y un horizonte desolado bajo un cielo perfectamente negro, con el módulo de aterrizaje Chang'e 4 erguido sobre la superficie. La misión estaba equipada con un conjunto de instrumentos diseñados para aprovechar la ubicación única del lugar de aterrizaje. El módulo de aterrizaje llevaba a bordo un espectrómetro de baja frecuencia, un experimento pionero para escuchar el ruido de radio del universo desde la superficie radiosilenciosa de la Luna. Por su parte, el rover Yutu-2 llevaba un espectrómetro para analizar la composición química de las rocas y el suelo, en busca de la evidencia de ese material del manto lunar que se cree que fue expuesto por el impacto de Aitken. Y quizás lo más interesante, estaba equipado con un radar de penetración terrestre, una herramienta capaz de enviar ondas de radio bajo la superficie para mapear la estructura oculta del regolito lunar, la capa de polvo y roca pulverizada que cubre toda la Luna. El lado lejano ya no era un simple mapa visto desde la órbita. Se había convertido en un lugar tangible, un paisaje real con una geología que ahora podíamos estudiar sobre el terreno. La conquista robótica había comenzado. Con el aterrizaje exitoso de Chang'e 4, la conquista del lado lejano había comenzado. Pero el módulo de aterrizaje era solo la base de operaciones. La verdadera exploración de superficie recayó sobre los hombros, o más bien las 6 ruedas, de su compañero robótico, el rover Yutu-2. Su nombre, que significa conejo de Jade 2, es un homenaje al primer rover lunar de China y una referencia a la mitología asiática, donde se dice que un conejo vive en la Luna. Mientras el módulo de aterrizaje permanecería inmóvil, estudiando su entorno inmediato, el conejo de Jade 2 descendió por una rampa para dejar las primeras huellas de un vehículo en el polvo del hemisferio oculto. Cada uno de sus movimientos, cada giro de sus ruedas, estaba haciendo historia, transformando el lado lejano de un mapa a un paisaje, de una idea a un lugar. La exploración de Yutu-2 es una lección de paciencia y perseverancia. A diferencia de los veloces rovers tripulados del programa Apolo, que recorrían la superficie a velocidades de hasta 18 km por hora, Yutu-2 se mueve con una lentitud deliberada y cuidadosa. Su velocidad máxima es de apenas 200 metros por hora y normalmente viaja mucho más despacio. Esta lentitud es necesaria. El rover es operado de forma remota por un equipo de ingenieros en la Tierra, cuyas órdenes deben viajar cientos de miles de kilómetros hasta el satélite de retransmisión Kekiao,
y luego bajar hasta el rover. Cada movimiento debe ser planeado meticulosamente para evitar las rocas y los pequeños cráteres que salpican el paisaje. Su vida también está dictada por los extremos ciclos de luz y oscuridad de la Luna. Durante el día lunar, que dura unas 2 semanas terrestres, el rover explora, cargando sus baterías con sus paneles solares. Pero cuando llega la larga y gélida noche lunar, con temperaturas que caen por debajo de los 170 grados Celsius bajo cero, el rover debe entrar en un estado de hibernación, apagando la mayoría de sus sistemas para conservar energía y sobrevivir al frío extremo hasta el siguiente amanecer. A pesar de su lento avance, los descubrimientos de Yutu-2 han comenzado a desvelar los secretos que se esconden bajo la superficie del lado lejano. Una de sus herramientas más importantes es un radar de penetración terrestre, que envía ondas de radio al subsuelo para crear un mapa de su estructura oculta. Los datos de este radar revelaron una sorpresa. El regolito, la capa de polvo fino y roca pulverizada que cubre la Luna, es mucho más profundo en el cráter von Karman de lo que se esperaba, alcanzando hasta 40 metros de espesor en algunas zonas. Esto sugiere que esta región ha sido jardineada por miles de millones de años de impactos de micrometeoritos, sin las interrupciones de los flujos de lava que se ven en el lado cercano. El radar también reveló una estructura en capas bajo la superficie, una capa superior de polvo fino, seguida de una capa de material más grueso con rocas incrustadas, y luego múltiples capas de roca volcánica y los restos de antiguos cráteres enterrados. Es como una excavación arqueológica que nos muestra la historia de los impactos y la geología de la región capa por capa. Quizás el hallazgo más mediático de la misión ocurrió cuando el equipo de conducción del rover notó algo inusual en el fondo de un pequeño cráter recién formado. Era una mancha de material que parecía tener un color y una textura diferentes al polvo circundante. Las primeras descripciones, llenas de intriga, la llamaron una sustancia similar a un gel. La noticia capturó la imaginación del público, generando especulaciones sobre descubrimientos exóticos. El equipo de la misión maniobró cuidadosamente al rover hasta el borde del cráter para analizar el material con su espectrómetro, una herramienta que puede determinar la composición química de un objeto analizando la luz que refleja. El análisis reveló que la sustancia no era un gel misterioso, sino algo igualmente fascinante para los geólogos, una brecha de impacto fundido. Se trataba de roca que había sido derretida por el intenso calor y la presión del impacto de un meteorito, y que luego se había enfriado rápidamente para formar una sustancia oscura y vidriosa. Aunque no era un descubrimiento de otro mundo, fue un hallazgo importante, ya que proporcionó una muestra directa del proceso de fusión por impacto. El objetivo principal de aterrizar en la cuenca Aitken, sin embargo, era buscar pruebas directas de material del manto lunar. A medida que el Yutu-2 ha avanzado, ha utilizado su espectrómetro para analizar la composición de varias rocas y muestras de suelo. Los resultados han sido prometedores. Ha identificado minerales como la olivina y el piroxeno bajo en calcio, que son consistentes con la composición que los científicos predicen para el manto superior de la Luna. Estos hallazgos son la primera evidencia obtenida sobre el terreno que apoya la teoría de que el impacto que formó la cuenca Aitken excavó y expulsó material del interior profundo de la Luna. El conejo de Jade 2 está, literalmente, encontrando los tesoros que la cuenca prometía. Diseñado para una misión de solo 3 meses, Yutu-2 ha superado todas las expectativas. Ha sobrevivido a años de días abrasadores y noches heladas, convirtiéndose en el rover lunar de mayor duración de la historia. Sigue avanzando lentamente a través del paisaje del lado lejano, un explorador solitario y persistente que metro a metro está reescribiendo nuestra comprensión del hemisferio oculto de la Luna. Cada una de sus observaciones es un nuevo dato de un mundo que, hasta su llegada, solo habíamos visto desde lejos. El histórico aterrizaje de Chang'e 4 y las pacientes exploraciones del rover Yutu-2 no fueron simplemente una misión exitosa. Fueron la chispa que reavivó una ambición global. Durante casi medio siglo después de que las últimas huellas del programa Apolo se imprimieran en el polvo lunar, la Luna se había convertido en un lugar de nostalgia, un destino que pertenecía más a la historia que al futuro. La sensación era que ya habíamos estado allí, que el juego había terminado.
Pero el éxito de China en la conquista del lado lejano, un logro que ninguna nación había conseguido en el apogeo de la primera carrera espacial, lo cambió todo. Demostró que la Luna todavía guardaba secretos profundos y desafíos técnicos formidables. Y lo que es más importante, desplazó el foco de la exploración de la bandera y las huellas de las misiones Apolo a un nuevo paradigma: la ciencia, los recursos y la presencia a largo plazo. Una nueva carrera lunar había comenzado. Esta nueva carrera, sin embargo, es fundamentalmente diferente a la primera. No es un sprint ideológico entre dos superpotencias, sino un maratón tecnológico y científico con múltiples participantes. Junto a los actores tradicionales como Estados Unidos y Rusia, han surgido nuevas y poderosas agencias espaciales. China se ha establecido como un líder de primer orden. India ha demostrado sus capacidades con sus exitosas misiones Chandrayaan. La Agencia Espacial Europea, la de Japón y la de Canadá son socios cruciales. E incluso el sector privado, con empresas como SpaceX, está desarrollando las tecnologías que darán forma a esta nueva era. Los objetivos también han madurado. El lema ya no es simplemente llegar allí, sino quedarse. La exploración se centra ahora en la sostenibilidad, en aprender a vivir y trabajar en otro mundo, y en utilizar la Luna como un trampolín, una base de operaciones para el siguiente gran salto de la humanidad: Marte. El epicentro de esta nueva carrera, el destino más codiciado, es precisamente el territorio que hemos estado explorando: el polo sur lunar y la vasta cuenca Aitken del lado lejano. Dos factores principales impulsan este interés convergente. El primero es la ciencia. Como ya hemos visto, esta región ofrece una ventana única al manto de la Luna y la oportunidad de escuchar el universo primitivo desde el santuario de silencio de radio del lado lejano. Pero el segundo factor es, quizás, aún más poderoso: los recursos. La promesa de que los cráteres en sombra perpetua de esta región albergan vastos depósitos de hielo de agua ha transformado el polo sur lunar de una curiosidad geológica a la propiedad inmobiliaria más valiosa del sistema solar. El agua es el oro de la nueva economía espacial. Puede proporcionar soporte vital para los astronautas y, al descomponerse en hidrógeno y oxígeno, el combustible para cohetes necesario para viajar más allá. Liderando uno de los grandes esfuerzos se encuentra la NASA con su programa Artemis, llamado así por la hermana gemela de Apolo en la mitología griega. Su objetivo principal es audaz y simbólico: llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie lunar, apuntando específicamente a la región del Polo Sur. El programa se basa en una nueva generación de hardware de exploración, incluyendo el cohete superpesado Space Launch System, el más potente desde el Saturno V, y la cápsula tripulada Orion. Pero Artemis es más que una repetición de Apolo. Incluye un componente clave para la sostenibilidad: el Gateway. Se trata de una pequeña estación espacial que se está construyendo en una órbita única alrededor de la Luna, que servirá como un puesto de avanzada, un puerto y un laboratorio. Las tripulaciones viajarán a la Gateway en la cápsula Orion, y desde allí descenderán a la superficie en módulos de aterrizaje especializados. Este enfoque modular está diseñado para crear una presencia humana continua y sostenible en el espacio lunar. En paralelo, China está ejecutando su propio programa lunar, igualmente ambicioso y metódico. Tras el éxito de Chang'e 4, sus misiones posteriores tienen como objetivo el mismo territorio estratégico. La misión Chang'e 6 está diseñada para ser la primera en la historia en recoger muestras del lado lejano y traerlas de vuelta a la Tierra. Y las misiones Chang'e 7 y 8 son precursoras directas del gran objetivo de China: la construcción de la Estación Internacional de Investigación Lunar, una base robótica y, eventualmente, tripulada, también en el Polo Sur. Mientras que Estados Unidos lidera una coalición de naciones bajo los acuerdos de Artemis, China está construyendo su propia alianza con socios como Rusia para desarrollar su base lunar. El escenario está preparado. Dos grandes visiones, lideradas por las dos mayores potencias espaciales del mundo, apuntan al mismo lugar, con el mismo objetivo de establecer un punto de apoyo permanente en la Luna. Aunque existe un claro elemento de competencia geopolítica, esta nueva carrera también es más colaborativa
y está más impulsada por la ciencia que la anterior. Después de décadas de ser un recuerdo lejano, la Luna ha vuelto a encender la imaginación del mundo. El lado que una vez fue el más misterioso se ha convertido ahora en el más prometedor, el catalizador de una nueva era de descubrimiento que apenas está comenzando. Durante décadas, la imagen que la humanidad tenía de la Luna era la de un mundo de una aridez absoluta. Las 6 misiones Apolo que aterrizaron en su superficie lo confirmaron. Los astronautas exploraron paisajes ecuatoriales que habían sido horneados por la luz solar directa durante miles de millones de años. Las rocas y el polvo que trajeron de vuelta a la Tierra estaban completamente secos, desprovistos de cualquier rastro de las moléculas de agua que son tan comunes en nuestro planeta. La conclusión parecía ineludible. La Luna era un desierto de roca y polvo, un mundo estéril y sin vida, el lugar más seco que se pudiera imaginar. Pero el sistema solar es un lugar más complejo y sutil de lo que parece, y en los lugares más oscuros y fríos de la Luna se escondía un secreto que cambiaría por completo nuestros planes para el futuro. La clave de este secreto reside en la forma en que la Luna se mueve. A diferencia de la Tierra, que tiene una inclinación axial pronunciada de 23.5 grados, lo que nos da nuestras estaciones, la Luna gira sobre un eje que está casi perfectamente vertical, con una inclinación de solo 1.5 grados. Imagina un trompo que gira casi perfectamente derecho. Debido a esta orientación, la luz del Sol en las regiones polares de la Luna siempre llega desde un ángulo extremadamente bajo y rasante. El Sol nunca se eleva muy por encima del horizonte. Una de las consecuencias de esto es la existencia de lugares donde el Sol no ha brillado en más de 2.000 millones de años. En el fondo de ciertos cráteres profundos, situados exactamente en los polos, hay áreas que están permanentemente ocultas de la luz solar directa. Son las regiones de sombra permanente. Estos lugares son algunos de los más fríos de todo el sistema solar. Sin luz solar que caliente sus superficies, las temperaturas en el fondo de estos cráteres pueden desplomarse hasta los 250 grados Celsius bajo cero, más frías incluso que la superficie de Plutón. Durante eones, estas regiones han actuado como trampas frías cósmicas. A lo largo de su historia, la Luna ha sido constantemente bombardeada por cometas y asteroides, muchos de los cuales son ricos en hielo de agua. Cuando uno de estos objetos impacta en la Luna, el agua que contiene se vaporiza instantáneamente por la fuerza de la colisión. La mayoría de estas moléculas de agua son descompuestas por la implacable radiación ultravioleta del Sol o se escapan al espacio. Pero, por azar, algunas de estas moléculas errantes pueden rebotar y caer en una de estas regiones de sombra permanente. En el instante en que entran en la oscuridad helada, quedan atrapadas. La temperatura es tan baja que el hielo no puede sublimarse para volver a convertirse en gas. Queda congelado, como la escarcha en un congelador, y se acumula. Durante años la existencia de este hielo fue solo una teoría. La primera evidencia tangible llegó en la década de los 90, cuando las sondas orbitales Clementine y Lunar Prospector detectaron altas concentraciones de hidrógeno en los polos lunares. El hidrógeno es, por supuesto, un componente clave del agua, y su presencia en estos lugares específicos era una pista muy prometedora. Pero la prueba definitiva, la pistola humeante, llegó en 2009 con una de las misiones más ingeniosas y dramáticas de la NASA, la misión LG-ROSS. La estrategia era simple y brutal. Para saber qué había en el fondo de uno de estos cráteres oscuros, iban a golpearlo con algo y analizar los escombros. La NASA tomó la etapa superior de un cohete Centaur, un objeto de más de 2 toneladas, y lo dirigió en una trayectoria de colisión directa contra el cráter Cabeus, cerca del Polo Sur. A unos minutos del impacto, una pequeña nave de seguimiento se separó del cohete y se posicionó para observar el espectáculo. El cohete impactó contra el suelo del cráter a 9.000 kilómetros por hora, creando una explosión que levantó una columna de polvo y escombros de más de 10 kilómetros de altura, expulsándola de la oscuridad y llevándola a la luz del Sol por primera vez en miles de millones de años.
La pequeña nave de seguimiento voló valientemente a través de esta nube de escombros, con sus instrumentos analizando su composición en tiempo real, antes de realizar su propio impacto controlado unos minutos más tarde. Los datos que envió en esos breves momentos fueron inequívocos. En la nube de escombros, los espectrómetros detectaron la firma inconfundible del agua. El hielo era real. Este descubrimiento lo cambió todo. El agua es el recurso más valioso del sistema solar para una especie que quiere explorarlo. Es la clave para una presencia humana sostenible más allá de la Tierra. El hielo de los polos lunares puede ser extraído y derretido para proporcionar agua potable a los astronautas. Puede ser descompuesto por electrólisis para proporcionar oxígeno para respirar. Y lo que es más importante, sus componentes, el hidrógeno y el oxígeno, cuando se licúan, son el combustible de cohetes más potente y eficiente que conocemos. La capacidad de producir combustible para cohetes en la Luna revolucionaría la exploración espacial. Lanzar cualquier cosa desde la Tierra es increíblemente caro debido a la fuerte gravedad de nuestro planeta. Poder repostar naves espaciales en la Luna, que tiene una sexta parte de la gravedad de la Tierra, haría que las misiones a Marte y más allá fueran mucho más baratas y factibles. La Luna, por tanto, ha dejado de ser vista como un desierto estéril. Ahora es un oasis. Las mismas regiones que antes eran ignoradas, las zonas más oscuras y frías, se han convertido en el objetivo principal de la nueva carrera lunar. El agua, oculta durante eones en las sombras perpetuas, es el tesoro que impulsa los sueños de bases permanentes, estaciones de servicio cósmicas y el futuro de la humanidad como una especie multiplanetaria. El lado lejano de la Luna es un lugar real, un mundo de roca, polvo y cráteres que hemos cartografiado, analizado y sobre el que incluso hemos rodado. Pero mucho antes de que la ciencia nos diera las herramientas para verlo y comprenderlo, la humanidad ya había viajado allí 1 millón de veces en el vehículo más rápido que existe. La imaginación, la idea de un hemisferio lunar perpetuamente oculto, popularmente conocido como el lado oscuro, ha demostrado ser uno de los conceptos más poderosos y perdurables de nuestra cultura. Es un nombre que, aunque científicamente impreciso, resuena con una fuerza poética y simbólica que ha inspirado a artistas, músicos, escritores y soñadores durante generaciones. Es un lugar en el mapa de nuestra conciencia colectiva, un símbolo de todo lo que es misterioso, desconocido, y se encuentra justo más allá de nuestro alcance. Psicológicamente, el lado oscuro de la Luna se convirtió en una metáfora perfecta para los rincones ocultos de nuestra propia mente. Representa el subconsciente, el yo oculto, los pensamientos y las emociones que permanecen invisibles para los demás, e incluso a veces para nosotros mismos. Es el contrapeso a la cara que presentamos al mundo. Esta poderosa dualidad no pasó desapercibida para los pensadores y artistas del siglo XX, que vieron en este concepto un reflejo de la condición humana. Ninguna obra de arte ha capturado esta metáfora con más fuerza y la ha grabado tan profundamente en la cultura popular como el legendario álbum de 1973 de la banda británica Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. El álbum, con su icónica portada de un rayo de luz refractándose a través de un prisma, no trata sobre la astronomía. No hay canciones sobre naves espaciales o paisajes lunares. En cambio, utiliza el lado oscuro de la Luna como una metáfora central para explorar las presiones de la vida moderna que pueden llevar a una persona a la locura. El conflicto, la codicia, el envejecimiento, la muerte y la salud mental. El álbum sugiere que, al igual que la Luna, cada persona tiene una cara oculta, un lado lleno de miedos, ansiedades y caos que a menudo se mantiene invisible. La música, con sus paisajes sonoros etéreos, sus ritmos hipnóticos y sus letras introspectivas, creó una experiencia auditiva que se sentía como un viaje a ese lugar oculto. El éxito monumental del álbum cimentó para siempre la frase en nuestro lenguaje, asociándola indeleblemente con estos profundos temas filosóficos. En el reino de la ciencia ficción, el lado lejano de la Luna ha sido un escenario recurrente, un lienzo en blanco perfecto para todo tipo de narrativas. Su principal atractivo es su condición de escondite perfecto. Al estar permanentemente fuera de la vista de la Tierra,
Se convirtió en el lugar ideal para ocultar bases secretas, ya fueran de origen humano o extraterrestre. Incontables historias han imaginado civilizaciones alienígenas utilizando el lado lejano como un puesto de observación para estudiar a la humanidad sin ser detectados. En la película Transformers, El lado oscuro de la luna, una nave Autobot estrellada, el Arca, yace oculta en la superficie del lado lejano, guardando una tecnología que podría cambiar el curso de la guerra. En otras historias, como la comedia de ciencia ficción Iron Sky, son los restos de un régimen humano los que se han refugiado allí, construyendo una base secreta desde la cual planean su regreso. Además de ser un escondite, el lado lejano ha sido a menudo el lugar de los grandes descubrimientos, el lugar donde se encuentran las reliquias de un pasado cósmico. Es el ático polvoriento del sistema solar, un lugar donde los artefactos antiguos podrían permanecer intactos durante eones. Y, por supuesto, su aislamiento lo convierte en un escenario dramático para historias de supervivencia y soledad. La pérdida de contacto por radio que experimentaron los astronautas del Apolo 8 no es solo un hecho técnico, es una herramienta narrativa de un poder inmenso, que permite a los escritores aislar a sus personajes de una manera más profunda y absoluta que en cualquier otro lugar del sistema solar cercano. Esta fascinación por lo oculto también ha alimentado una gran cantidad de mitos modernos y teorías de la conspiración. Para algunos, la falta de una visión directa y constante del lado lejano es una prueba de que las agencias espaciales ocultan algo. Las borrosas imágenes de las primeras sondas o las sombras en las fotografías de alta resolución son interpretadas como evidencia de estructuras alienígenas, bases secretas o naves espaciales estrelladas. Estas ideas, aunque carecen de cualquier tipo de evidencia científica, son la manifestación moderna de un antiguo impulso humano, el de poblar los espacios en blanco del mapa con monstruos y maravillas. Antes eran los dragones en los mares inexplorados, hoy son las bases alienígenas en el lado lejano de la luna. Al final, la persistencia del mito del lado oscuro nos enseña algo sobre nosotros mismos. Aunque la ciencia nos ha mostrado un mundo de roca y cráteres, el concepto de un lado oscuro sigue vivo en nuestra cultura porque lo necesitamos. Necesitamos esos misterios. Necesitamos esos lienzos en blanco para inspirar nuestro arte, catalizar nuestras historias y simbolizar las partes de nosotros mismos que no podemos ver. El lado oscuro de la luna puede ser un error de terminología, pero sigue siendo una metáfora perfecta y atemporal para el eterno atractivo de lo desconocido. A medida que nuestra nave imaginaria comienza su regreso desde el hemisferio oculto, es un buen momento para reflexionar sobre el viaje. Hemos desmentido el mito del lado oscuro y lo hemos reemplazado con la realidad del lado lejano. Hemos explorado su geografía llena de cráteres, hemos desentrañado las teorías sobre su formación asimétrica, hemos sido testigos de los primeros ojos humanos que lo vieron y hemos seguido las primeras huellas robóticas en su polvo. Cabría preguntarse entonces si el misterio ha desaparecido. Ahora que la ciencia ha iluminado sus rincones más oscuros, ¿se ha convertido el lado lejano en simplemente otro pedazo de roca cartografiado y comprendido? La respuesta es un rotundo no. El misterio no ha sido destruido, ha sido transformado. El legado del lado lejano no es la resolución de un enigma, sino la apertura de una docena de otros más profundos y fascinantes. El primer y más profundo legado es la revelación de la dualidad de la Luna. Antes de 1959, pensábamos en la Luna como un mundo único y homogéneo. Ahora sabemos que es un cuerpo con dos personalidades geológicas distintas, un objeto lejano con dos rostros que cuentan historias diferentes. Un lado, el cercano, nos cuenta una historia de vulcanismo, de mares de lava que fluyeron y rejuvenecieron su superficie. El otro, el lejano, nos cuenta una historia de preservación, un registro intacto de la violencia primordial del sistema solar. Este descubrimiento nos legó un misterio mucho más profundo que la simple pregunta de ¿qué hay allí? La pregunta se convirtió en ¿por qué son diferentes? Y esta pregunta nos lleva directamente a la infancia de nuestro propio planeta, a la danza íntima y violenta entre una Tierra infantil y su satélite recién nacido. El lado lejano, por tanto, se ha convertido en una pieza clave para resolver el rompecabezas de nuestra propia historia.
El segundo gran legado es el del santuario. El lado lejano es un santuario en dos sentidos importantes. Primero, es un santuario geológico. En la Tierra, la historia de los primeros 1000 millones de años ha sido completamente borrada por la tectónica de placas, la erosión del viento y el agua, y la actividad biológica. Es un libro del que han arrancado los primeros capítulos. El lado lejano de la Luna, sin embargo, es ese libro intacto. Su superficie, sin mares de lava que la cubran, es el archivo mejor conservado del bombardeo intenso tardío, la era cataclísmica que dio forma a todos los planetas rocosos. Cada uno de sus miles de cráteres es una palabra en esa historia, y la cuenca Aitken es el capítulo inicial. Su legado es el de ser un museo prístino, una ventana a una era de la que no tenemos registro en nuestro propio mundo. Y en segundo lugar, es un santuario científico para el futuro. Como hemos visto, su silencio de radio es absoluto, un recurso natural único en el sistema solar interior. El legado aquí es uno de promesa. Es la promesa de que un día podremos construir observatorios en su superficie que nos permitan escuchar los ecos del amanecer cósmico, la señal de las primeras estrellas encendiéndose en la oscuridad. El lado lejano, por tanto, nos lega no solo las claves del pasado de nuestro sistema solar, sino también las potenciales claves del pasado de nuestro universo entero. El tercer legado es el de la empresa humana. La historia de la exploración del lado lejano es un microcosmos de la historia de la exploración espacial misma. Representa una serie de hitos que empujaron los límites de nuestra tecnología y nuestra audacia. Desde el ingenio de la Unión Soviética con su laboratorio fotográfico robótico a bordo de Luna 3, una maravilla de la automatización en la década de los 50, pasando por el coraje de los astronautas del Apolo 8, que se aventuraron en lo desconocido y nos trajeron de vuelta la transformadora imagen de la salida de la Tierra, hasta la precisión y la perseverancia del programa espacial chino con la misión Chang'e 4 y su puente de retransmisión Keqiao. El lado lejano siempre ha sido un objetivo difícil, un desafío que ha obligado a las naciones a ser más inteligentes, más audaces y más innovadoras. Su legado es también, por tanto, un testimonio del incansable impulso humano por ir más allá del horizonte. Finalmente, el lado lejano nos deja un legado cultural y simbólico. Aunque la ciencia ha revelado un mundo de roca y polvo, el concepto del lado oscuro sigue vivo y potente en nuestra imaginación. Y esto es, quizás, algo bueno, porque nunca podremos ver el lado lejano desde nuestros patios traseros. Siempre estará, por la simple mecánica orbital, al otro lado. Esta inaccesibilidad perpetua a nuestra visión directa le garantiza un lugar permanente en el reino del misterio. Nos recuerda que, por mucho que exploremos y comprendamos, el universo siempre guardará lugares que se sienten remotos, diferentes y fundamentalmente otros. Este sentimiento es una fuente vital de asombro. El legado del misterio del lado lejano es que nos asegura que nuestro vecino más cercano nunca se volverá un lugar completamente mundano. Siempre tendrá un secreto que guardar, una invitación a seguir explorando, a seguir preguntando, a seguir imaginando. El misterio no ha muerto, simplemente ha madurado. Nuestra expedición a través del tiempo, el espacio y la imaginación llega a su fin. Hemos viajado desde la Tierra hasta el hemisferio que nos da la espalda. Hemos explorado sus paisajes, hemos desentrañado sus misterios y hemos seguido la crónica de su descubrimiento. Hemos transformado el mítico lado oscuro en el real y tangible lado lejano. Ahora regresamos a nuestro punto de partida, a la comodidad de nuestro propio mundo, para realizar un último acto de exploración. Mirar hacia el cielo nocturno una vez más, pero con una nueva perspectiva. La luna sigue allí, como siempre lo ha estado, pero para nosotros ya no será la misma. La próxima vez que te encuentres bajo la quietud de la noche y levantes la vista hacia ese familiar disco de plata, tómate un momento. Observa los rasgos que has conocido toda tu vida. Verás las grandes manchas oscuras de los mares de lava, formando el rostro del hombre en la luna, o la silueta del conejo. Verás el brillante resplandor del cráter Tycho en el sur, con sus rayos que se extienden como meridianos por el hemisferio. Verás un rostro que te resulta tan familiar como el dorso de tu propia mano. Es una vista reconfortante,
un ancla en el cielo nocturno que ha dado consuelo y asombro a cada ser humano que ha existido. Pero ahora, tu percepción ha cambiado. Ahora sabes que lo que estás viendo es solo la mitad de la historia. Ese rostro familiar ya no es un disco plano, sino la cara visible de una esfera completa, compleja y de dos caras. Mientras observas el borde iluminado de la luna, el limbo, sabes que justo más allá de esa curva comienza otro mundo. Un mundo que no puedes ver, pero que ahora puedes imaginar. Puedes visualizar el vasto océano de cráteres que se extiende por un hemisferio entero. Un paisaje antiguo y silencioso, bañado en este mismo instante por la luz del sol, o sumido en la misma oscuridad profunda. La cara visible se ha convertido en una puerta de entrada, una invitación a contemplar lo invisible. Puedes recordar la danza sincronizada, ese delicado equilibrio forjado por la gravedad durante miles de millones de años, que mantiene ese otro mundo perpetuamente oculto a tu vista. Piensa en el ingenio de esa pequeña sonda, Luna 3, revelando las primeras imágenes fantasmales de ese territorio desconocido. Piensa en el asombro silencioso de los astronautas del Apolo 8, los primeros ojos humanos que contemplaron esa desolación magnífica, sintiendo la soledad más profunda que se pueda concebir mientras la Tierra desaparecía detrás del horizonte. Sabes ahora que ese borde que ves, especialmente cerca de la silueta del Polo Sur, es el destino de una nueva era de exploración. Sabes que allí, en los suelos de cráteres que nunca han visto la luz, se esconde el tesoro del agua helada, la promesa de un futuro para la humanidad en el cosmos. Y cuando sientas la quietud de la noche a tu alrededor, puedes recordar que justo al otro lado de ese orbe se encuentra el silencio más profundo que se pueda imaginar. Un santuario de radioquietud donde un día podríamos colocar nuestros oídos electrónicos para escuchar los primeros susurros del universo, la canción de cuna de las primeras estrellas. El conocimiento del lado lejano ha enriquecido al lado cercano. Le ha dado profundidad, contexto e historia. Ya no es un simple personaje en nuestros mitos, sino un mundo completo. La luna, gracias a su rostro oculto, se ha transformado. Ha pasado de ser un faro en la noche a ser un destino lleno de promesas, de ser un símbolo de lo inalcanzable a ser un testamento de lo que la curiosidad y la perseverancia humana pueden lograr. El misterio que una vez fue absoluto, ahora se ha convertido en una invitación a seguir explorando, a seguir aprendiendo y a seguir soñando. Y así, mientras observas su luz familiar, puedes sentir una nueva sensación de asombro, no solo por la cara que te muestra, sino por la profunda y maravillosa totalidad del mundo que ahora sabes que se encuentra allí, girando en una danza silenciosa y eterna, nuestro compañero constante en el largo viaje a través de la noche cósmica.